Mariano, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, Viana y Jesús. Muy buenas noches. Pues cuéntanos qué fue lo que realizaron en Data Cívica que la Secretaría de la Función Pública no pudo realizar. Pues mira, si quieren, primero les platico un poquito el contexto de lo que pasa actualmente y qué retos y oportunidades vimos y qué podíamos solucionar desde la sociedad civil. Todos los funcionarios de la Administración Pública Federal tienen la obligación de presentar su declaración patrimonial y su declaración de posible conflicto de interés. Y la manera en que la Secretaría de la Función Pública lo publica es en un portal que se llama Declaranet. La manera de acceder a Declaranet es solo si te sabes el nombre de tu funcionario que quieres buscar o su RFC, ¿no? Entonces ya de ahí de entrada hay como una barrera para acceder a esos datos. Después lo que te reporta es un PDF, es decir, una declaración, y ni siquiera están unidas, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer, como digamos, trazar la trayectoria de un funcionario, cuándo ha cambiado su patrimonio, cuándo decidió reservar información o no, pues es prácticamente imposible, ¿no? Primero porque habría que bajar todos los PDFs, luego ni siquiera se encuentran en un mismo link, entonces eso lo hace muy complicado. En ese contexto, digamos, un ciudadano pidió, mediante una solicitud de información, acceder a la base de datos que alimenta Declaranet, es decir, a la base de datos que alimenta esos PDFs. Y entonces ahí vino una respuesta de la Secretaría de la Función Pública un poco curiosa, y de ahí el nombre del proyecto, ¿no? Le contestó al ciudadano, y luego esa respuesta fue confirmada por el INAI, que construir esta base de datos iba a costar 1.560.000 pesos y que se iba a tomar alrededor de 221 días naturales, que son un poquito más de un año, casi 2. Entonces ahí, dada esa respuesta, nosotros dijimos no, creemos que tenemos la tecnología para hacerlo en un periodo mucho más corto y además en un formato que sea accesible, ¿no? y que pueda ser accionable por periodistas o por otras organizaciones de la sociedad civil. Entonces nosotros en Data Cívica, un equipo de los que trabajaron en el proyecto, 2 programadores, un diseñador, un analista de datos, nos metimos y hicimos la tarea de construir esta base, ¿no? Digamos desde lo que había público, que son los PDFs. Entonces primero construimos un diccionario de nombres de todos los funcionarios que hicieron su declaración patrimonial, lo que decías tú, los 340.000. Después de eso hicimos búsquedas automatizadas a Declaranet ya con ese diccionario construido y bajamos alrededor de 2.600.000 PDFs de todas las declaraciones, porque digamos que los funcionarios están obligados a hacer una cuando entran al puesto, una cada mayo, también cuando hay alguna modificación de su patrimonio. Es decir, todavía cotejaron las diferentes declaraciones patrimoniales de los funcionarios. Sí, por eso nada fácil. Sí, por eso son 340.000 funcionarios, pero 2.600.000 PDFs. Ya que teníamos toda esa cantidad de archivos, nos dedicamos a extraer la información de esos PDFs. De las tablas, lo que se refería a su escolaridad, su información patrimonial, sus ingresos. Y ya que construimos todo eso, pues entonces ya lo convertimos en un formato de base de datos accesible, que es un CSV que pueden abrir ustedes en Excel. Y lo que construimos es una plataforma, que es 1.560.000.org, donde puedes hacer lo que no hacías en Declaranet, ¿no? Puedes bajar toda la historia de un funcionario, desde los primeros años que entró a la administración pública. Puedes bajar todas las declaraciones de una dependencia por año. Puedes bajar también todos los funcionarios que hicieron su declaración en ese año. Entonces, lo que hicimos de la sociedad civil fue ver cómo en 4 meses y con un presupuesto mucho menor se podía hacer lo que seguramente la Secretaría de la Función Pública tenía la capacidad para hacer, y pues su respuesta indicaba que o no lo querían hacer, ¿no? Claro, o sea, ni siquiera el 1.5 millones de pesos que ellos argumentaban que se gastarían en todo este proceso, pues evidentemente, posiblemente era un pretexto. Mariano, si puedes explicarle al ciudadano común, al ciudadano de a pie, ¿cuál es la importancia de conocer la declaración patrimonial de un servidor público, sobre todo ahora en una temporada electoral? Sí, yo creo que es importantísimo, es una herramienta de rendición de cuentas básica, que digamos lo que hacía la Secretaría de la Función Pública era simplemente publicar información. Nosotros estamos haciendo un ejercicio mucho más transparente, mucho más accionable. Al poder trazar la trayectoria de un funcionario,
pues de ahí pueden derivar investigaciones periodísticas, de ahí puede derivar investigaciones académicas o de la sociedad civil. Lo que ponemos es los datos a disposición de la gente para que ellos hagan uso de esos datos y sea un ejercicio verdadero de rendición de cuentas, que puedan seguir muy de cerca la trayectoria de sus funcionarios. Claro. Mariano, nos platicabas precisamente las carencias de Declaranet, que van más allá de, no solamente no son accesibles, pero además pueden incluirse datos falsos en este sitio. Se encontraron algunos muy graves. Sí, eso fue otra de las cosas que encontramos a la hora de analizar ya con nuestro formato de base de datos. La regla es no declarar, ¿no? 73% de los funcionarios no hizo pública su declaración en 2017, solo 15% sí la hizo y 12% la hizo parcialmente. De los que la hicieron pública encontramos pues, graves errores y omisiones, y como tú mencionabas, información falsa, gente que declara ingresos anuales por $1 o funcionarios que declaran ingresos anuales o mensuales por miles de millones, que claramente son errores de dedo, ¿no? Lo que hacemos es justamente que los ciudadanos puedan acceder más fácilmente a esta información, ¿no? Que por omisión o porque no se quiso, por falta de voluntad, no estaba a su disposición. Claro. En este ejercicio, Mariano, que ustedes hicieron loable, hay que decirlo, porque pues es un cruce de datos bastante complicado y que lleva su tiempo. Aparte de que encontraron de que el 80% de los burócratas reserva su información patrimonial, ¿qué otros hallazgos les dio este ejercicio? Mira, es importante lo que tú mencionas porque la nueva ley va a obligar a que esto se publique, ya no van a poder reservar su información. Otros hallazgos que encontramos fueron, por ejemplo, lo que les decía de solo el 12% lo hace parcialmente, 15% lo hace públicamente. Encontramos que hay funcionarios que deliberada o sin querer ponen el nombre mal, teclean como nombre 4 letras, lo van a poder ver en el catálogo de la página, ¿no? Cosas que, si bien la información que está ahí arriba, primero no es accionable y luego pues tiende a tener errores. Mariano, ¿qué sigue para Data Cívica y dónde podemos encontrar esta información que es tan importante? Pues mira, para Data Cívica primero estamos contentos por la respuesta de la autoridad, que si bien se tardó, ayer la Función Pública emitió un comunicado que ya va a ser pública la base de datos, entonces desde Data Cívica estaremos acompañando ese ejercicio y estaremos esperando el formato que verdaderamente es un formato de base de datos abiertos, ¿no? ¿La propia Secretaría de la Función Pública hará su propia base de datos? Exactamente. Esta fue la base que construimos a partir de la información que está pública, pero ellos, tras este ejercicio, lo reconocieron y accedieron a publicar la base de datos que dijeron que iba a costar 1.560.000. Mira, muy bien. Hay que recordarle a la gente precisamente que también la Secretaría de la Función Pública pues es la encargada hasta ahorita, mientras no se implemente por completo el Sistema Nacional Anticorrupción, pues la encargada de sancionar a aquellos servidores públicos que cometan actos ilícitos, actos irregulares, y si así lo ve, si así ni siquiera puede crear una base de datos esta dependencia federal, pues ya nos podremos imaginar sobre el actuar que tienen en estos procedimientos administrativos. Mariano, preguntarte rápidamente, vacíos legales que hay entonces en la transparencia y rendición de cuentas en nuestro país en este momento. Pues más que vacíos legales, yo creo que las autoridades todavía no se dan cuenta de la importancia de utilizar herramientas tecnológicas para la transparencia, ¿no? De poder llevar esos datos a que tengan algún impacto. Porque si tú presentas simplemente PDFs, pues eso no, al final no sirve de nada. En cambio, si tienes una base de datos en formato abierto donde puedes seguir y trazar la trayectoria de un funcionario, y eso es una voluntad de transparencia y es un ejercicio de rendición de cuentas que yo creo que no acaban de asimilar, ¿no? Que la tecnología sirve para eso, para cerrar la brecha entre ciudadanos y gobernantes. Claro. Pues Mariano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar al pendiente de lo que haga Data Cívica porque también hicieron un ejercicio bastante bueno sobre la desaparecidos en nuestro país y supongo que también van a cotejar pues esta base de datos de la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Claro, estaremos muy pendientes de lo que va a publicar en un periodo próximo. Y para todos aquellos que quieran consultarlo, el sitio es
1.560.000 con número, digamos 1560000.org. Y pronto también en nuestros espacios en Animal Político estaremos publicando más hallazgos de los datos que encontramos. Claro, ¿cuáles son aquellos servidores públicos que dices, no, de plano se voló la barra, ¿no? Claro, Estaría bien? a qué niveles publican, ¿no? Porque, digamos, la presión pública está sobre los secretarios, pero luego los cargos más abajo se reservan su información, ¿no? Y muchos de ellos aspirantes también a este Sí. proceso electoral. Muchísimas gracias, Mariano, por No, estar con gracias a nosotros. ustedes. Y a la-